Bueno, buenos días a todos. No es novedad, ¿no es cierto? Estas elecciones de Estados Unidos, especialmente estas elecciones primarias, han llamado mucho la atención, no solo a los chilenos, no solo a nuestros estudiantes de ciencia política, sino también al mundo. Así que consideramos muy atingente tener esta presentación para alumnos que están motivados, para alumnos que tienen interés no solo en las elecciones en general, sino también en las relaciones internacionales, y que miran con atención este proceso. Así que le agradecemos mucho al embajador Hammer y a Darío Paya, quien hayan dedicado parte de su mañana hoy día a poder explicarnos, a poder ayudarnos a entender y a poder avanzar un poquito más de los titulares, ¿no es cierto? Los medios nos entregan algunos rasgos de lo que está pasando, pero sentimos de que no es suficiente. Quisiéramos tener información de quienes de primera fuente y con un ojo experto nos van a poder acercar a este fenómeno. Así que, embajador, lo esperamos para su presentación. Sí, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por invitarme aquí a la Universidad de Desarrollo. Tiene un edificio lindo. No sé, yo cuando era estudiante a mí me gustaba estar afuera, entonces es un poco incómodo estar aquí en la oscuridad, pero bueno, espero que los que estén por allá atrás no se duerman. Yo tengo la tendencia de, si veo que alguien se está durmiendo, decir, oye, ¿cómo va la cosa? Entonces, aunque no sea profesor, hay que de alguna manera mantener la atención. Pero le agradezco mucho al decano Guzmán por la invitación, obviamente aquí estar con el embajador Payá, también que conoce los Estados Unidos muy bien, y espero que a través de esta presentación ustedes pues puedan entender un poco más o un poco mejor el proceso electoral en los Estados Unidos. Como estaba comentando el profesor Müller, hay gran interés en lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, en nuestras elecciones, pero les tengo que decir que a raíz de 25 años de carrera diplomática, en cualquier país que he estado, cuando ha habido elecciones en los Estados Unidos, ha habido gran interés, es cosa curiosa, pero al mundo parece ser que le interesa mucho qué es lo que ocurre en los Estados Unidos, nuestro proceso. Y bueno, sin duda, no es para disminuir la atención que ha tenido esta campaña electoral, estas primarias que hemos tenido, pero desde luego hay gran interés y estoy seguro que habrá una pregunta o dos sobre algunos candidatos que tenemos esta temporada, y espero que haya bastante tiempo para poder hablar un poco de diferentes temas. Entonces, aquí hemos hecho una presentación principalmente para que distraerles un poco, con las fotos así no se nos aburren. Obviamente, la campaña electoral en los Estados Unidos es un poco más larga de lo que se ve tradicionalmente en muchos países. Suele empezar alrededor de unos 18 meses antes de las elecciones. O sea, ustedes sabrán que cada 4 años nosotros tenemos elecciones en los Estados Unidos. Un presidente o en algún futuro alguna presidenta, solo pueden ser elegidos 2 mandatos consecutivos, o sea, un total de 8 años. Entonces, en el caso del presidente Obama, obviamente está acabando su segundo mandato y no puede ir a la reelección, o sea que vamos a tener un nuevo presidente o presidenta de aquí a enero de 2017, el 20 de enero se inaugura lo que sería el próximo presidente de los Estados Unidos. La elección en los Estados Unidos siempre es el primer martes de noviembre, en este caso cae el 8 de noviembre, el segundo martes de noviembre, en este caso el 8 de noviembre. Y bueno, las primarias suelen empezar eso, más o menos año y medio antes, se presentan los candidatos y las primarias en todos los 50 estados, que es lo que estamos viviendo ahora, se realizan por cada de los 2 partidos, los republicanos y los demócratas, porque tenemos un partido, un sistema político bipartito. No es que no haya otros partidos, y hacia el final de la presentación hablaremos un poco de los otros partidos que existen. Entonces se disputan estas primarias para ver quién va a salir de candidato durante la campaña de primarias que empezó en enero y acaba justo el próximo martes en los estados de California y Nueva Jersey. Como ven los símbolos, esto yo lo encuentro interesante, que los demócratas escogerían un burro y digamos los republicanos un elefante. Bueno, hay una historia
atrás de ello. Para la elección de 1828 había un candidato a la presidencia por parte de los demócratas que se llamaba Andrew Jackson, y él era muy tarado, entonces le llamaban, Jackass, que representa obviamente como asno. Entonces, y eso fue un cartoon político que salió que identificaba a Jackson como un jackass, o sea, como los demócratas se convirtieron en lo que es el burro o el donkey de hoy en día. Y después ese mismo comentarista político que hacía los dibujos, dibujó a un burro con como un disfraz de león, espantando al voto republicano que se suponía que eran los elefantes. Y así se quedó. Y entonces hoy en día los demócratas dicen, bueno, que el burro representa a un animal o un partido listo y con mucho coraje, y los demócratas, y los republicanos que van de rojo y los demócratas que van de azul, los republicanos dicen que, bueno, el elefante es fuerte y digno. Entonces así se quedaron, pero empezó eso con una tradición en el siglo XIX y hasta hoy en día se usan esos símbolos. Bueno, no vamos a hablar de todos estos candidatos, pero se acordarán que en algún momento había 5 por parte del lado demócrata. Aquí vemos 14 republicanos, de hecho yo creo que incluso hubo más, y poco a poco se fueron eliminando a través del proceso de las primarias. Y de verdad cualquier persona se puede presentar. Lo curioso por el lado demócrata, por ejemplo, es que teníamos, Bernie Sanders, ustedes sabrán, senador de Vermont, incluso que ha venido aquí a Chile. Mi primera 2 semanas que estuve aquí, llegó él con un grupo de congresistas y estaba él con su esposa Jane. Hicieron muchas preguntas, muy interesados por el sistema de educación, el sistema de salud, y bueno, yo no sabía que se iba a presentar como candidato y que le iba a ir bastante bien, pero él es independiente, o sea, de hecho él no es del Partido Demócrata, pero se presentó como demócrata, y igual que Jim Webb en su entonces, que es un senador, en un tiempo estuvo en una administración republicana. Por parte de los republicanos, en algún momento Trump era un demócrata. Entonces estos cambios pueden ocurrir y se pueden presentar. Mucha gente se olvida que Ronald Reagan, presidente republicano que también estuvo 8 años, originalmente era demócrata. Entonces ellos se presentan dentro de los partidos y todo el proceso de las primarias está dominado por las normas de cada de los partidos. Entonces por eso es un poco complicado, difícil de entender, seguramente hay algunas preguntas, pero se van haciendo las campañas en cada uno de los estados y basado en cómo van sacando los votos, hay una distribución y el objetivo obviamente para cada de los candidatos es de sacar una mayoría de delegados y así ir a las convenciones que vamos a ver ahora dentro de poco y ver quién resulta ser el candidato por cada uno de los partidos. Como hemos visto, todavía no se ha declarado a Hillary Clinton como la candidata, aunque lleva una ventaja bastante grande, y se espera que dentro de unos días, cuando se hagan las primarias en California, en Nueva Jersey, que va a tener la mayoría de delegados y va a ser la candidata, pero todavía está en disputa. Y por parte del Partido Republicano ya Trump ha superado el número de delegados que él necesita para su partido, entonces él va a ser el candidato, aunque hace muy poco había 3 con Ted Cruz y John Kasich. Las convenciones. Bueno, en las convenciones que vamos a ver ahora, aquí dentro de poco, grave, ¿no? Por lo menos no siento que se está moviendo aquí el escenario, que eso ocurre de vez en cuando aquí en Chile. Eso me dicen. Bueno, lo he vivido, en verdad. Que no haya ningún terremoto, ni político, ni de otra manera. Entonces, en estas convenciones que ya se van aproximando, es un espectáculo político en el cual se introduce el candidato por el partido. Los delegados que se han ido acumulando a través del proceso votan por quién va a ser el eventual candidato. Se hablaba mucho de que podía haber una convención contestada, que iba a haber alguna incertidumbre, pero en el caso de los republicanos ya ha salido Trump como el candidato y todavía queda por verse en el Partido Demócrata, pero también la expectación es que salga Hillary Clinton. Esto más o menos les cuenta un poco, aunque es un poco difícil de entender así, pero hay la distribución de delegados que se tienen que ganar
hay delegados que los pledge delegates, esto que ves, el 85%, son los que van ganando a través del proceso de primarias, y unpledged delegates son lo que llaman super delegates, que son gente que trabaja para el partido. Hay que acordarse que el sistema nuestro en los Estados Unidos son los partidos en verdad los que están escogiendo el candidato. Obviamente la gente expresa su preferencia, pero por eso cuando hay alguna preocupación de que a lo mejor no va a ser un buen candidato, se puede ir a una convención y pueden decidir que, aunque un candidato lleve una mayoría, esa no es la persona adecuada a representar el partido. Por el lado republicano vemos ahí las cifras, pero no significa mucho a menos que uno lo vaya siguiendo estado por estado y entonces vas viendo cómo va pasando el proceso, pero es más o menos para que entiendan cómo va. Esto es un punto que quería recalcar porque hay la tendencia de olvidar, ¿no?, que en los Estados Unidos sí, hay dos partidos y por ahora siempre sale el presidente, ha salido alguien de uno de los dos partidos principales, pero si uno se acuerda, y ustedes son jovencitos, entonces seguramente no se acuerdan bien, pero yo sí, que en el 92 hubo un candidato por el nombre de Ross Perot, que fue como independiente, y ese candidato de hecho es el que le dio la posibilidad a Bill Clinton a ganarle a George H.W. Bush, el padre de George Bush, porque le robó votos al Partido Republicano, a George H.W. Bush, y resulta que salió Clinton como presidente. Si no se hubiera presentado Ross Perot, seguramente, casi seguro, no hubiera ganado Bill Clinton, y la historia hubiera sido bastante diferente, porque después él va y ejerce 2 mandatos, una reelección. Y después también nos olvidamos que en el año 2000 estaba como candidato Ralph Nader, que era del Partido Verde, y ahora vamos a hablar un poco qué es lo que ocurrió en el 2000. Algunos, eso sí es más reciente, espero que algunos se acordarán, pero algo curioso ocurrió. Me imagino que ustedes saben, pero ¿quién sacó la mayoría de votos? ¿Fue George W. Bush o Al Gore? No, fue Al Gore, pero ganó de hecho las elecciones, y eso lo voy a explicar dentro de un segundo, a raíz de nuestro colegio electoral, como se llama la distribución de votos de los estados. Salió Al Gore como perdedor, aunque había sacado la mayoría de votos. ¿Y por qué pongo a Ralph Nader ahí? Porque mucha gente dice que sacó como 1 o 2% del voto, que con ese 1 o 2% de votos, sobre todo en Florida, que fue el último estado que se decidió, si ese voto le va naturalmente a Al Gore, sale Al Gore como presidente, o sea que puede influir. ¿Y quién es este Gary Johnson? Bueno, seguramente nadie le conoce, era ex gobernador de New Mexico, y este año, justo ahora, este último fin de semana, se ha presentado como el candidato para el Partido Libertario, él con Bill Weld, que es ex gobernador republicano del estado de Massachusetts. ¿Y por qué tiene importancia? Bueno, ahora en las encuestas, el Partido Libertario, que nunca ha sacado más de 1 o 2% en las elecciones, está en las encuestas en alrededor de un 10%, que es significativo. Y bueno, no se sabe bien, ellos son generalmente lo que uno considera conservadores, pero no del todo. Entonces, ¿a quién le robarían votos? ¿A Trump? ¿A Hillary? Bueno, no sabemos si saldría Bernie Sanders, pero casi seguro le robarían votos a Trump, que significa que le puede complicar incluso más las posibilidades a Donald Trump. Y este último fin de semana también se estaba hablando de que hay algunos republicanos que quieren animar a que se presenten otros como independientes. Entonces, cuanto más candidatos hay, eso también puede influir. O sea, que no es seguro que de hecho uno pueda decir, bueno, está entre 2 candidatos, sino a un tercero le puede robar votos y puede influir el resultado en las elecciones. Algo importante de notar es que nosotros nos enfocamos obviamente mucho en la presidencia, eso es lo que le interesa a la mayoría del mundo, quién va a ser el próximo presidente o presidenta de los Estados Unidos. Pero de hecho tenemos 1/3 de nuestros senadores, nosotros tenemos 100 senadores, 1/3, en este caso en este año son 34, están presentándose a reelección o hay posibilidad de que ganen unos nuevos, y eso tiene importancia porque en nuestro sistema, como sabrán, hay la división entre el ejecutivo, legislativo y obviamente el judicial, y el legislativo es muy importante para un presidente tener una mayoría
en el Congreso, sea tanto en el Senado como en la Casa Baja, y tienen la posibilidad, ahora los republicanos tienen mayoría, pero si ganase, digamos, el candidato a la presidencia demócrata y además ganen el Senado, pues eso gana mucha más influencia y poder. Igual en la Casa de Representantes se presentan todos, 435. También está dominada hoy en día por los republicanos, pero si hubiese algún cambio dramático en las elecciones, también influye bastante el tipo de poder, digamos, que va a tener el nuevo presidente o presidenta. Y de hecho también es importante notar que, bueno, hay gobernadores, en este caso hay 12 de los gobernadores y alcaldes y lo demás. Entonces, no es solo que estemos eligiendo un presidente, sino que está todo bastante junto, diferente aquí, que aquí tienen las municipales y después tienen la elección a presidencia, pero obviamente hay muchos que tienen que enfocarse en este proceso. Hablamos un poco del colegio electoral. ¿Hay alguien aquí que lo entienda bien? Estaba esperando que alguien me lo explicara, porque es complicado, ¿verdad? Bueno, tenemos, esto es una cosa curiosa, curiosa en el sentido de que está de hecho desde el principio de nuestra Constitución y del proceso, pero era para más o menos asegurar que, bueno, hubiera una distribución más equitativa de voto, que no todos los votos principales fuesen en las ciudades y estados con mayor población, porque si no los candidatos, si no hubiese esta distribución de voto a través del colegio electoral, irían a hacer campaña, digamos, en los estados más grandes, Nueva York, Texas, Florida, California, y se olvidarían del resto del país, porque irían a por los millones y millones de votos que hay ahí para sacar una mayoría. Ese es el referente que estaba mencionando antes. ¿Y por qué salió George W. Bush como presidente? Porque él sacó los 271 votos necesarios, que es la mayoría en el colegio electoral, que eran necesarios para ganar, y por eso hubo esa incertidumbre en el 2000. Yo me acuerdo que mi chiquillo tenía 6 años. Fuimos al colegio, estaba en primero básico, lo que sea, y su tarea era para el siguiente día decir quién había ganado la elección. Entonces me pregunta, papi, ¿qué pasa si hay un empate? Yo, no, pero bueno, no seas tonto, eso no puede pasar. Pues, ¿quién sabía que tenía toda la razón, no? O sea, estuvimos ahí bastante tiempo esperando a ver quién iba a ser el próximo presidente, porque incluso tuvo que ir a la Corte Suprema, pero ¿se acuerdan? Estaban contando votos y recontando en Florida, porque ese fue el estado clave, porque era tan pequeño el margen, unos 3.000 votos, que no es nada en estas cifras, es lo que hicieron una elección. Yo me acuerdo muy bien porque estaba trabajando, de hecho, en la Casa Blanca, en el Consejo de Seguridad Nacional, en la administración de Bill Clinton, en esos días, esperando a ver quién iba a ser el próximo presidente, mi próximo jefe, si iba a ser Al Gore o George Bush. Pero con toda tranquilidad, el proceso se llevó a cabo, las normas y las reglas están ahí, y los estadounidenses lo respetamos. Aunque haya ganado el voto popular Al Gore, aceptamos que George Bush, bajo las reglas, había ganado la elección y no hubo más controversia. Sí, hubo alguna discusión, si se debería cambiar nuestro sistema, pero la verdad es que yo creo que somos una sociedad que respeta las normas, las leyes, y dado como está todo hecho, estamos satisfechos. Esto simplemente es ilustrativo de cómo se ven el proceso electoral, cómo entra la gente ahí a votar. Si ven dentro, se puede ver que hay un poco de privacidad, se entra, uno va a votar, es muy simple, y la campaña, bueno, lo que vamos a ver ahora es que a partir de las convenciones, o sea que acaban en julio, hay un poco de descanso, un par de semanas, y ya hacia finales de agosto entra la campaña en duro para ver quién va a ser el próximo presidente o presidenta de los Estados Unidos. Y nadie, o sea, me pueden preguntar todo lo que quieran, quién va a ganar. La verdad es que nadie tiene idea. En la política, sobre todo en Estados Unidos, las cosas cambian rápidamente y pueden cambiar dramáticamente hasta el último momento. Acabo de regresar de un viaje de los Estados Unidos, hablé con cantidad de gente y la verdad es que hay todo tipo de opiniones. Desde luego el fenómeno de Trump no se veía venir, muchos decían que no podía sacar la candidatura y la nominación republicana, y ahí está. Entonces
impredecible lo que puede ocurrir. Otro dato, bueno, esto muestra algunos de los estados clave que cualquier candidato a la presidencia va a poner mucho enfoque. Estos estados son importantes no solamente por la cantidad de votos que está en juego, pero son los estados que han cambiado dependiendo de la elección, que a veces votan republicanos, a veces votan demócratas. Entonces, estados muy clave como Florida, North Carolina, Virginia, Ohio, Pennsylvania y ahí el resto, porque pueden cambiar. Entonces, tradicionalmente, pero esta no es una campaña muy tradicional en el sentido que Donald Trump no viene de dentro del Partido Republicano y obviamente lleva una campaña muy, muy diferente. Entonces, él dice que puede poner en juego otros estados. Él es de Nueva York, que tradicionalmente es un estado que va a los demócratas. Ni se preguntaba. Y recién estaba diciendo Hillary Clinton, si ella es la candidata, que a lo mejor ella puede ganar Texas, que tampoco es algo que los demócratas podrían haber aspirado en algún momento en ganar Texas. Pero se trata de eso. Entonces, cuando empieza la campaña esa que estaba hablando, después de las convenciones, mucho enfoque en términos de la publicidad y tal, está concentrada en estos estados. ¿Y por qué no California? Bueno, California tradicionalmente va a los demócratas, no es que los candidatos no vayan después a hacer campaña ahí, pero hay menos enfoque porque asumen que lo van a ganar. Ahora, si de repente las encuestas muestran que hay alguna duda, pues obviamente van a poner más recursos en esos estados críticos como los que vemos ahí. También nosotros como estadounidenses podemos votar en el extranjero, podemos votar donde queramos, o sea, donde estemos, es cuestión de registrarse. Entonces eso sé que es un tema que se está discutiendo en Chile y que se está avanzando para que haya una norma para que los chilenos en el extranjero puedan votar, y de eso se trata, de incrementar la participación de la población, que es lo importante y lo bonito de una democracia, es que la gente participe. Una de las preguntas frecuentes es cuánta gente o cualquier porcentaje de gente vota en los Estados Unidos. En la última elección, el 2012, creo que fue un 56%, la anterior, en el 2008, fueron un 62%, pero en la segunda reelección de Bill Clinton, en el 96, hubo menos de un 50% de la gente que salió a votar. Entonces, no hay tantísimo ánimo. En algunos sitios que es mandatorio, obviamente la gente se va a votar. En Estados Unidos no es voluntario, pero eso está alrededor del 55% de la población. Y claro, eso es cuestión del interés que hay y el entusiasmo por los candidatos. Yo creo que con eso concluimos esta parte y bueno, ahora creo que el embajador o sea, ya. Muchas gracias, embajador. Yo creo que nos da una primera mirada institucional, va a entender lo que estamos mirando, y yo creo que ahora, de la mano de Darío Paya, un conocedor de la política de Estados Unidos, no solo por su cargo de embajador, tuvo 4 años como embajador de Chile en la OEA, específicamente en Washington, sino que ha tenido una relación muy cercana los últimos 25 años con la política de Estados Unidos, y por lo tanto va a ser interesante conocer ahora en detalle, ¿no es cierto?, esta competencia, ¿eh? Conocer algunos de por qué lo obvio o este fenómeno Trump se haya terminado instalando. Y cuando uno miraba la imagen, 14 eran los candidatos republicanos, ¿no? Y solo quedó Trump en una competencia de 14 candidatos. O sea, este fenómeno algo tiene, que logró votar. Y cuando uno iba revisando los nombres de esos 14, uno decía, ahí había nombres como el hermano del presidente Bush, hijo del presidente. O sea, nombres de mucho peso en la política de Estados Unidos fueron cayendo uno a uno. Y por el otro lado, la competencia demócrata, que también, a pesar de que partió más reducida, eran solo 5, se ha ido concentrando en el senador Sanders y en Hillary Clinton. En el caso de Hillary Clinton también, una persona de larga trayectoria, ¿no es cierto?, no solo sus 8 años como primera dama, sino también senadora elegida por el estado de Nueva York, 2 veces candidata a la presidencia, perdió justamente una primaria con el presidente Obama en su primera elección, y hoy día la vemos nuevamente en primera línea, pero bastante, por decirlo así, también en categoría sorpresa. Un outsider como Sanders, alguien que no es propiamente del Partido Demócrata, la tiene bastante apurada y le ha propinado algunas derrotas que eran quizás impensadas dentro de
si uno pudiera decir, la lógica tradicional de la política. Eso ya, la lógica tradicional de la política, es decir, cómo las cosas debieran ser, que parece que cada vez son menos, ¿ah? No solo en Estados Unidos. Pero bueno, ahora con Darío Paya vamos a tener la oportunidad de ir acercándonos a esta ya batalla entre los distintos candidatos y no predecir, pero sí tener algún guiño, si es que existiera alguna posibilidad en esta primera etapa de las primarias, a ver de qué se va a tratar la elección finalmente en Estados Unidos. Buenos días, gracias Gonzalo, embajador, yo soy decano, embajadora. Normalmente uno parte agradeciendo y lo hago, pero en mi caso creo que además tengo que dar explicaciones y disculpas por anticipado. Primero, porque al menos a mí siempre me produce alguna incomodidad cuando otras personas comentan con demasiadas ganas la política chilena no siendo chileno. Y a mí me han pedido hoy día que hable de una elección en Estados Unidos. Así que mis disculpas a priori al embajador, a quienes la acompañan. Segunda explicación o sinceramiento es que normalmente en este tipo de actividades uno o asume un tono estrictamente académico o técnico, supuestamente imparcial, aunque en el fondo muchas veces uno argumenta lo que quiere que pase, o en otras oportunidades especula sobre lo que cree que va a pasar. Y la verdad que en mi caso yo no soy ni imparcial, ni tengo candidato, ni tengo idea de lo que va a pasar. O sea, las tres formas habituales de enfrentar esto no corren, digamos. Yo de verdad creo, soy un poquito mayor que ustedes, creo que la elección del año 76 es la última elección de Estados Unidos en la que yo no sentía que tenía un candidato propio. Esta vez no lo tengo. Respecto de lo que uno realmente cree que va a pasar, la verdad que yo supongo que si tuviera que apostar, y la palabra la uso a propósito por lo que voy a comentar un rato más, habría que apostar que Hillary va a ganar por masacre, porque conforme a todas las formas, Hillary Clinton, porque conforme a todas las formas normales de analizar y entender el proceso, debiera ganar por masacre. Hay demasiados factores en esa línea. Pero también, conforme a esas mismas normas y criterios, Trump hace rato que debió haber desaparecido el mapa, no debió haber sobrevivido mucho rato en esa lista de 17 candidatos, no sé cuántos eran, no debió haber ganado la nominación, un montón de cosas que no deberían haber pasado con él. Y ahí está. Entonces, predecir también se hace difícil. Para terminar de sincerar, y a lo bruto, yo le diría que si uno dependiera, por supuesto que uno ni vota en esto, pero si a mí me dijeran hoy día, mira, se va a mantener el Congreso como está y por tanto equilibrado con una presidenta demócrata como Hillary Clinton y que el Senado va a seguir en manos republicanas, casi te diría, y creo que mucha gente en Estados Unidos que te compraría ese resultado al tiro. Que gane Clinton, muchos republicanos, que gane Clinton a cambio de mantener el Congreso como está. Hay nombramientos de la Corte Suprema en el futuro muy, muy importantes, que son nombramientos vitalicios. Y una serie de factores. Pero la verdad que no se puede ir mucho más allá a la hora de predecir. Por tanto, cuando me pidieron hacer comentarios sobre esta elección, pensé que lo que podía hacer era abordar 4 cosas. Uno, hacerse cargo de cómo llegamos a esta situación que está marcada por Trump. Cómo diablos y cómo se explica Trump. Y a ese respecto creo que siempre existe la posibilidad de la explicación centrada en la coyuntura política, en la personalidad del candidato, en las habilidades del candidato, pero creo que siempre hay otra lectura que es posible, que es cómo un candidato, los candidatos en general, se conectan con la coyuntura central de un país, con el estado anímico y el momento histórico central que puede definir un país. Y creo que en el caso de Estados Unidos, como casi ninguna elección de la que yo tenga recuerdo, no en este grado al menos, casi todas las cosas que a mí me saltan como definitorias del estado de ánimo americano hoy día tienen una dimensión de política exterior. Y por eso encuentro un brillante acierto que esté el embajador hoy día en esto. Por tanto, hay una segunda manera de explicar la campaña. En tercer lugar, quería hacer algunos comentarios sobre los que saben, sobre los que creen que saben y sobre los que en realidad tienden a saber qué pasa en las elecciones
están diciendo hoy día, a manera de predicciones, que se puede esperar que pase. Y en cuarto lugar, esperaba hablarles de un señor que ustedes no conocían, pero el embajador fue certerísimo, y por tanto me remito a lo que él dijo después respecto de este candidato independiente, que yo creo que va a tener un rol absolutamente decisivo en la elección. Entonces, primero, Trump, y partiendo por esta cosa que yo veo como foto grande, digamos, en función de la relación de Estados Unidos con el mundo y del mundo con Estados Unidos, Trump, ¿cómo? Para nosotros esto puede sonar, es difícil ponernos en la posición de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos es una superpotencia, es la superpotencia. Y se hayan producido los cambios que se hayan producido en el mapa mundial, lo sigue siendo y lo va a seguir siendo. Cuando se usa la palabra potencia respecto a Estados Unidos, hay que usarla de manera distinta a cualquier otro país. Incluso China. China es el poder económico que tiene, pero al final, y los mismos chinos lo entienden así, son una potencia regional con influencia mundial. El único país con una estrategia global y con la capacidad de aplicarla es Estados Unidos. Es en ese sentido la única potencia realmente mundial y con una estrategia global y mundial. Y que tradicionalmente, y esto es parte de la sensación de ser americano, ha estado apoyado esa estrategia por los medios económicos, físicos y políticos para poder aplicar esa estrategia. Voluntad política y medios de todo índole para ir. No se trata de tener una estrategia global, Chile la podría tener en un cajón. ¿Qué capacidad tiene de influir en las 5 esquinas del planeta? Muy poquita. Luego, y esto a propósito que probablemente siempre, en todo momento haya alguien, no sé, los últimos 50, 60 años, en todo momento ha habido alguien o alguienes, grupos de gente, prediciendo la decadencia de Estados Unidos. Y la crisis, el zombie apocalypse, y se va a caer todo, y algo va a pasar terrible. Y siempre en todo momento alguien lo está prediciendo, y lo argumenta y lo articula más o menos bien. Bueno, eso hoy día es cierto, pero la verdad es que con todos los bemoles y dificultades que uno pueda percibir, la calidad de potencia de Estados Unidos hoy día se sigue notando en otras cosas que son muy potentes y quizás cada vez más potentes, dado el estado del resto del mundo. O sea, al final, cuando uno contempla en serio la capacidad de Estados Unidos de seguir atrayendo a gran parte de las mejores mentes, la potencia inconmensurable e inentendible en realidad por el nivel de complejidad en distintas ciencias, que se esconde en las universidades norteamericanas, en el mundo de los centros de pensamiento y de políticas públicas norteamericanas, la capacidad tecnológica, todo el mundo de la educación, y por tanto la innovación y la capacidad de seguir protagonizando esta visión del progreso, que alguna vez escuché incluso una imagen que me pareció muy gráfica. Si somos 25 personas y sentimos que el futuro pasa porque los 25 salgamos de esta sala. Bueno, en el caso del modelo americano es hacerlo en fila. No necesariamente todos al mismo tiempo, no todos abrazados, pero con innovación por delante, con tecnología por delante, con competencia por delante, etcétera, etcétera. Bueno, todas esas dimensiones siguen muy presentes. La dimensión militar de Estados Unidos, su capacidad de inteligencia, su capacidad física de proyectar esa fuerza al resto del mundo. La dimensión militar es una nomás, de hecho muy ajena a nosotros, muy distinta. Es muy difícil para nosotros imaginar siquiera lo que esto significa en la cultura americana. Acaban de celebrar hace 2 días ellos Memorial Day, que es un día central en su año, por la historia, por el rol que Estados Unidos ha ejecutado en el mundo. Hay un dato que a mí me impresionó mucho cuando lo escuché y lo actualicé, y me impresionó más todavía la actualización. Ustedes recordarán que cuando asumió el presidente Obama, parte de los temas bueno, ustedes tenían 6 años mucho, pero en fin, les contaremos que parte de los temas de campaña era la crítica a cómo el gobierno previo había llevado los conflictos y la guerra en Irak, y con Afganistán, etcétera, etcétera.
una crítica implícita y explícita al involucramiento militar de Estados Unidos en nuestras partes. En ese minuto Estados Unidos tenía, este es el dato que leí hace unos años en el Washington Post, al momento de irse Bush del poder, habían tropas, fuerzas especiales americanas en alrededor de 60, 70 países de Estados Unidos. Uno podía suponer que eso iba a cambiar con el gobierno del presidente Obama, y efectivamente cambió. A la cuadra del 2010, eso había aumentado a 75 países. Y el año pasado había presencia de fuerzas especiales en misiones de buscar y neutralizar a patos malos, para hacerla corta, en 134 países del mundo. O sea, imagínense eso visto de la perspectiva de un país como... O sea, muy difícil para nosotros entenderlo, no tenemos ninguna capacidad de ponernos en los zapatos y en la mente de una realidad así. Ahora, cuando se trata de problemas, y sobre todo en las consecuencias políticas de los problemas, y en esto no es muy distinto a cómo son las personas, creo yo, no importa, o sea, los problemas objetivamente, lo que los problemas objetivamente son es muy importante, pero casi tan importante como eso es la percepción que la gente tiene de los problemas. El temor a todos nos hace trampas, nos hace ver muchas veces fantasmas que son fantasmas, problemas que no existen, o nos hace ver los problemas con una dimensión que no tienen, mucho mayor de la que tienen. Las frustraciones, los retrocesos en estatus, las frustraciones de las expectativas en la vida de las personas, más que las dificultades, lo que nos liquida es cuando estuvimos a punto de, y sucede que Pinilla pegó con la pelota en el palo y no le hicimos el gol. ¿Ah? El casi casi le pasa a los partidos, le pasa a los países y qué sé yo. Entonces hoy día uno ve que en Estados Unidos coexiste esta realidad y conciencia de superpotencia con algunas cosas que han ido cambiando y de forma que resulta cada vez más perceptible para el ciudadano común, y eso tiene consecuencias políticas. Las cosas que a mí me saltan a la vista es que en el mundo de hoy la política de alianza es mucho más compleja y difícil de entender y fluida. No es raro, por tanto, que para cualquiera de nosotros que lee el diario, porque ¿quién me puede explicar el conflicto en Siria? ¿Quiénes son los buenos y quiénes son los malos? O sea, cuando yo era chico tenía la edad de usted, la torta estaba partida en dos, estaba la Unión Soviética por un lado, Estados Unidos por el otro, aliados, los países además que estaban todos partidos por la mitad, norte, sur, este, oeste. El conflicto era fácil. Explíquenme Siria. ¿Ah? Entonces, ¿quiénes son los buenos, quiénes son los malos? ¿Por qué ir a meternos a Siria, puede decir un norteamericano? ¿Ah? Y entre medio aparece Putin, que tiene un rol, yo creo que es simbólico, muy complejo para Estados Unidos. Hay una frase que decía que los revolucionarios son preferibles a los anarquistas, porque el revolucionario, cuando ve al rey, va y procura al menos cortarle la cabeza y reemplazarlo por otro. El anarquista es el chascón que pasa por al lado y le bota la corona nomás. Debilita lo que hay y no necesariamente propone ni soluciona el problema del poder y la autoridad. Putin, respecto a Estados Unidos, tiene permanentemente gestos que yo me imagino deben ser percibidos como cosas que a uno no le gusta que le pasen, y algunos pueden decir, estas cosas no nos pasaban antes. ¿Ah? ¿Por qué nos pasan ahora? De hecho, hace muchos años, los adversarios del presidente Obama, esto es del 2009, y Karl Rove era uno de los principales estrategas, o el principal estratega de la administración previa, acuñaron este concepto del tour del presidente Obama pidiéndole perdón al mundo. Esto lo acuñaron en el 2009 a raíz de gestos que él ha tenido. El último que sus adversarios inscriben en esta línea es la reciente visita del presidente Obama a Hiroshima. O sea, un cuestionamiento al hueso, al fondo de este aspecto de la política exterior americana, pero en clave de antes nosotros no le andábamos pidiendo perdón al mundo. ¿Ah? Y el mundo era más ordenado y nos respetaban un poquitito más. Por otra parte, el tema financiero, Estados Unidos tiene, desde la perspectiva financiera, tiene dificultades evidentes, tiene el poder que tiene, pero tiene una relación compleja con China, de mutua dependencia,
lo que en otra época era un Mutual Assured Destruction o algo así se llamaba, standoff nuclear, hoy día tiene una dimensión financiera, al menos entre Estados Unidos y China. En Estados Unidos, sobre todo en el mundo fiscalmente conservador, la conciencia del déficit, la cantidad de plata que deben, la cantidad de plata que cada uno debe, la cantidad de décadas que significa para cada hijo. Ustedes ven que los números están cambiando ahí y son números que son inentendibles porque son trillones de... Bueno, pero este es un tema presente en la mente de la gente. La sensación de que aquí existe un riesgo de zozobra. De hecho, hay una publicación que es un medio pasquín financiero, pero esto es absolutamente cierto. Un tipo que predijo la crisis del 2008, uno de los protagonistas de la película esta que casi ganó el Oscar recién, uno de los personajes de esa película, o sea, un fulano dentro de todo, algo cacha, digamos, un gallo con algún tipo de respetabilidad. Es parte de un cuento que están publicitando algo que se llama The American Armageddon Survival Kit, ¿ah? Y que es asesoría económica de cómo enfrentar la próxima invasión de los zombies. Es casi ese el lenguaje. Que en el fondo el quiebre fiscal de Estados Unidos va a significar que quiebren los gobiernos locales y las policías tienden a ser locales, no son financiadas por el gobierno nacional, entonces va a haber caos en las calles, entonces un fulano que ya no es que diga es buena idea ahorrar oro, es un gallo que dice es buena idea ahorrar balas, porque las balas van a estar escasas. Locura completa. Este tipo de cosas que están presentes en el ambiente. Finalmente, en este plano quiero decir una cosa que, además de una perspectiva económica, creo que, y esto es una hipersimplificación y pido disculpas a priori por la injusticia en todos los matices ausentes, pero de alguna manera en Estados Unidos está instalado hace bastante rato lo que está instalado en Europa y que hay gente que hoy día promueve o sugiere que se instale también en Chile, que es la noción de que crecer al 2,5% o 3% está bien, es lo que se puede y no está mal. En circunstancias de que la realidad del mundo, cuando un país crece al 2 y 3%, son dos mundos distintos. El de un país que sigue creciendo al 5, al 6, al 7, y otra parte de ese mismo país que no crece. Y eso se experimenta a nivel personal, como frustración, y tiene consecuencias políticas. Eso que es muy visible en Europa, atenuado por un rato en algunas partes por la presencia del Estado, que lo hemos experimentado en Chile, a partir básicamente del año 2000. Yo creo que es parte de la realidad económica americana. ¿Cómo se soluciona? En fin, no es el tema de esta conversación, pero yo lo constato como parte del ambiente, y en este ambiente aparece este personaje completamente distinto, que denuncia otros aspectos de la realidad americana hoy día, tradicionalmente el poder político americano, en cuanto a la disposición a utilizar el poder. Era una fortaleza. Hoy día hay un grado importante de gridlock, es la expresión que usan, de empate, de polarización, y ahora hay además una creciente y a lo mejor artificial, una cuestión atizada a lo mejor por personajes como Trump, el riesgo de una pérdida de cohesión en un país que por definición siempre ha sido una máquina de producir cohesión social, de integrar culturas y nacionalidades. Hoy día hay gente que empieza a articular y a sacarle provecho político a discursos xenófobos, qué sé yo. Entonces no cabe ni una duda que Estados Unidos sigue siendo una potencia, pero tiene esta realidad, y eso explica que al final este señor Trump tenga como eslogan, como idea central, Make America Great Again. Hay ciertos slogans que son como clichés. Tradicionalmente yo el que más he escuchado es Get This Country Moving Again, que es como o sea, uno va al presidente Kennedy y él usaba esa expresión. Y uno ve el foro con Nixon del año 60 y tanto, y los dos hablan de Get This Country Moving Again. Pero esto va a otra dimensión. Volvamos a ser grandes como éramos. ¿Cuánto tiene esto de realidad o mentira? Y desde luego yo no le atribuyo a Trump ninguna capacidad de llevar a ningún lado grandioso a nadie, pero
Pero en fin, él se mete en este ángulo y yo creo que por tanto él ha tocado, está explotando muy habilosamente esta sensación macro que es de largo plazo, que está bastante instalada. Respecto a la coyuntura, yo decía que hay una segunda manera de entender a Trump. Piensen ustedes que este es un señor que hace un mes atrás, un poco más, en una entrevista, le preguntaron por el apoyo que le había dado a él el líder del Ku Klux Klan. Algo le sonará al Ku Klux Klan. Y él vaciló, claro, a uno lo puede apoyar cualquier loco y uno decir, mire, yo no tengo nada que ver con este señor, lo encuentro nefasto, ¿eh? Me da vergüenza que me apoye. ¿Eh? Él vaciló, se enredó. Bueno, si no es cierto, no es menos cierto. O sea, incomprensible. Tú decís, bueno, este señor mañana no puede salir a la calle en la política americana. No le pasó nada. O casi nada. Siguió siendo candidato en la encuesta, casi nada. ¿Eh? Y insulta a los latinos, insulta a las mujeres, insulta a los musulmanes, y sigue parejo. Entonces, no es que siga parejo, sigue ganando. Curiosamente, hay un personaje que tiene dos características, es inglés, 3, se dedica a la apuesta, y es miembro de la iglesia, no sé cómo se dice en castellano, de la cientología, que hace ya más de un año hizo una apuesta importante de que Trump iba a ganar, una apuesta en plata, en una casa de apuesta en Londres. Ahora, probablemente sea porque él en su rol, de hecho la iglesia de la cientología y las estrellas del cine, Travolta, Cruz, o sea, es parte, hay un ojo puesto ahí, en el rol y la influencia de las estrellas culturales y artísticas. El fulano dice, lo voy a citar, la gente encuentra que esto es ridículo, él es como la estrella de un reality show, pero la verdad es que es un ícono, que sabe usar su poder como ícono para atraer atención. En esta era, que es una era en que las comunicaciones están controladas por íconos. Alguien con una cuenta de Twitter tiene en la práctica más poder, injustamente incluso, que personas que sinceramente creen que están trabajando toda su vida por hacer algo seriamente. Les voy a poner un ejemplo. En los días previos, en marzo, una publicación que en el pasado predijo la muerte de Hillary en 6 meses, que nos ha dicho que el presidente Obama es gay, o sea, toda una institución cultural, dijo en marzo que el papá de Ted Cruz, que era el principal rival de Trump, estaba vinculado al asesinato del presidente Kennedy, porque había una foto de su papá, y a veces estas fotos raras que uno, bueno, en fin, como el Área 51, entonces, ahí, bueno, esto fue en marzo, pasó. El día previo a la elección de Indiana, que era la elección clave, y terminó siendo la elección clave en la primaria republicana, en que Cruz se jugaba todo por el todo. Trump, a las 6 de la mañana, tuiteó esto, que llevaba 2 semanas, 3 semanas de publicado. Pero Trump lo tuiteó él. Y durante todo el día, para Cruz y su campaña fue completamente imposible hablar de nada de lo que querían hablar. Porque durante todo el día tuvieron que estar hablando de esta acusación de que su papá se había tomado una foto con el asesino del presidente Kennedy. Por supuesto que la noticia no sobrevivió 24 horas, pero la cuenta de Twitter de Trump y la personalidad de Trump son una combinación absolutamente entre tóxica y irresistible para los medios, etcétera, etcétera. A riesgo de ir un poco desordenado, quiero apuntar una cosa que yo creo que ha sido pasada por alto. Yo percibí un punto de inflexión en la campaña de Trump y un ajuste en su discurso por un hecho que en rigor no se produjo en Estados Unidos, que fue los atentados en París. Y fue muy notorio cómo esta muralla que Trump venía anunciando que iba a construir, una muralla que fue anunciada primero en clave económica,
construyamos una muralla que impida que inmigrantes latinoamericanos sigan metiéndose a Estados Unidos a quitarme la pega. Esa era la lógica de la muralla. Se transformó en una mezcla de muralla económica con muralla de seguridad nacional. Y de hecho, el primer spot de la campaña, el primero, llevaba 6 meses en el baile Trump y no había hecho ni un spot de televisión. Ya estaba en camino de ganar la primaria republicana y no había hecho ningún spot de televisión, para que vayamos cachando lo atípico que es. Su primer spot fue este. I'm Donald Trump, and I approve this message. The politicians can pretend it's something else, but Donald Trump calls it radical Islamic terrorism. That's why he's calling for a temporary shutdown of Muslims entering the United States until we can figure out what's going on. He'll quickly cut the head off ISIS and take their oil. And he'll stop illegal immigration by building a wall on our southern border that Mexico will pay for. We will make America great again. O sea, se transformó rápidamente una muralla de proteccionismo económico y adopta el lenguaje y el simbolismo de los principales desafíos en materia de seguridad nacional. ¿Qué va a pasar? Ya les dije que yo no tengo idea, pero el gurú acreditado que le ha chuntado todo lo que se le puede llegar a chuntar, salvo a Trump, de la última década, se llama Nate Silver, al que lo que visto los números, las encuestas o qué sé yo. Hoy día más este señor está dedicado a predecir de todo deporte, que es un sitio web que se llama 538. Este es de ayer, este es el titular de ayer. Of course, Trump can win. O sea, existe, no lo dice ahí, lo digo yo, existe el riesgo de que Trump gane. Y viene la explicación de por qué. El Huffington Post, esto, fíjense lo notable que esta es la evolución de las encuestas en los últimos meses. La línea sur es Clinton. Miren cómo a la cuadra de agosto del año pasado en un minuto confluyeron y luego se comienzan a apartar, se juntan, son los ciclos electorales normales. Aquí estamos hoy día. De hecho, en este otro sitio web, en un minuto se cruzaron hace pocos días y estaba Trump por sobre Hillary. Entre paréntesis, esto no es una encuesta. Lo que este gráfico grafica es un promedio. Cada línea en esta planilla es una encuesta distinta. Aquí hay mucho número promediado, o sea, hay una cantidad de data importante. La realidad política va a cambiar, puede cambiar, como muy bien lo explicaba el embajador. Pero de que esta es una foto bastante aproximada a lo que está pasando en este minuto, yo creo que lo es. Un artículo que no tenemos tiempo para comentar, pero me llamó la atención porque está publicado en The New Republic, que no es una publicación ni conservadora ni republicana, sino más bien todo lo contrario, con una tradición muy larga. Tiene un artículo muy, muy, muy interesante explicando por qué es probable, por qué podría llegar a ganar Trump. Y que tiene que ver, es un tecnicismo, no nos vamos a meter acá, pero que tiene que ver con lo que llaman negative partisanship. Y una característica de la naturaleza humana, uno tiende a votar, tiene mucho más claro qué es lo que no le gusta que lo que le gusta, sobre todo en política. Y especulan con la posibilidad hay apenas un 8% del electorado demócrata que ve a Trump como un representante de las políticas republicanas. Apenas un 8%. Es un número rarísimo. Y a lo mejor ahí podría haber algún ángulo para que este señor se diferenciara del Partido Republicano lo suficiente como para terminar atrayendo una mayoría. Si lo va a conseguir, no tengo idea. 2 minutos, porque yo creo que aquí están lo que realmente saben. Los medios de comunicación, las encuestas que se hacen públicas, todas tienen una agenda, pero en el mundo en general, si ustedes quieren tener un predictor casi siempre muy aceptado de qué va a pasar en las elecciones, vayan a ver lo que están diciendo las casas de apuestas. Las casas de apuestas hoy día le atribuyen a Trump un 25% de probabilidades de ganar. Es más, si quieren apostar en este minuto, aquí están las líneas. Esos números 220, 190 quieren decir que si ustedes quieren ganar $100 apostando a Hillary Clinton, tienen que apostar hoy día $220. Si ustedes apuestan $100 por Trump y Trump gana, ganan $190. Este es un reflejo de que las casas de apuestas creen de que va a ganar Hillary Clinton.
termino diciendo lo siguiente. El embajador creo que le achuntó medio a medio. Le achuntó medio a medio con lo dicho respecto de Gary Johnson. Si bien este es un independiente, un partido que muchas veces ha sido visto como una anécdota, él fue gobernador, fue reelecto, fue exitoso, con una agenda que no es la típica, conservador fiscalmente, duro en delincuencia, pro legalización de la marihuana, o sea, tiene una agenda libertariana, efectivamente. Lleva de compañero de lista a alguien que fue gobernador de un estado importante, tradicionalmente situado a la centroizquierda como estado, como es Massachusetts. Yo creo que efectivamente en el cuadro actual en que está instalado en el mundo republicano este ambiente de cualquiera menos Trump, alguien como este gobernador puede resultar completamente decisivo, y se podría dar la coincidencia de que, al igual que el presidente Lincoln, que también fue electo por un tercer partido, o sea que pudiéramos terminar con algo que ubica en un mismo ranking al presidente Lincoln, a Bill Clinton y a su señora Hillary Clinton, electos los tres. O sea, mi predicción loca, si tengo que hacer una, es que va a ganar Hillary Clinton, pero probablemente por un margen inferior al que va a sacar el ex gobernador Johnson. Si se trata de decirlo, ahí es la última apuesta. Muchas gracias, Darío. Bueno, hemos escuchado dos interesantes aproximaciones a la política norteamericana, sobre todo a este periodo electoral, y contamos con la oportunidad de hacer preguntas, lo que es muy valioso porque tenemos a dos expertos, a dos miradas que quizás más allá, hay un actual embajador, un ex embajador, pero yo creo que han hablado con bastante libertad y espero que eso se mantenga y manifiesten sus propias opiniones, porque me atrevo a decir, el embajador Mike Hammer no solamente es un destacado, ¿no es cierto?, hombre diplomático de carrera, sino que ha estado en los pasillos del poder también, ha tenido sus paseos por la Casa Blanca, le ha tocado trabajar muy de cerca con figuras muy notables de la política de Estados Unidos, por lo tanto tiene un conocimiento también, no solo desde la diplomacia, sino también desde la praxis, ¿no es cierto?, desde conocer el poder desde adentro. Así que abrimos espacio para preguntas, me imagino que hay varias. Si no, voy a verme obligado yo a abrir los fuegos, pero a ver, aquí hay una primera pregunta. Yo tengo una pregunta al embajador Hammer. Primero, quisiera decir lo interesante que me pareció la exposición suya para nuestros alumnos también, así que estoy muy agradecido de haber asistido a este encuentro. Pero mi pregunta tiene que ver con lo que ha estado ocurrido en el largo plazo en Estados Unidos. He estado revisando algunas encuestas, sobre todo la Pew, y que muestra de que ha habido un proceso de polarización muy importante en la sociedad norteamericana en los últimos 20 años. Y el embajador Paya también mencionó ese proceso, al menos al pasar. Y me gustaría preguntarle si usted tiene una hipótesis en torno a por qué ocurre esto. ¿Por qué si uno toma el año 94 como punto de inicio, los demócratas y republicanos parecían estar muy juntos y con el tiempo parece que se han movido a lo extremo? ¿Cuál es la causa que usted atribuye a ese proceso de polarización? Muchas gracias. Vamos a sumar dos o tres preguntas para que el embajador pueda indistintamente responder. Víctor, ¿tiene una pregunta? Nuestro presidente del centro alumno, embajador. Una voz autorizada del alumnado. Un encuentro de seguridad institucional, ¿cuál más o menos cree usted que serían los efectos de la política exterior de Donald Trump, dado que usted es diplomático? Entonces creo que la pregunta acá Era el caso que ganara Donald Trump, te estás poniendo tú. Ah, sí, porque no, estamos terminando la primaria recién, pero bueno, causa inquietud. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta. Usted también tiene una pregunta, señor decano. Pura autoridad hoy día, dígame. ¿Es posible que, por ejemplo, un candidato que derrotado en la primaria pueda presentarse como independiente? O sea, ¿puede competir alguien que haya perdido la primaria? Sí. Bueno, esa es la pregunta. Tu nombre, por favor. Gianfranco. Al ex embajador Paya le quiero preguntar si él se atrevería a decir que Hillary Clinton puede ser como su candidata si ganara Donald Trump. ¿Cómo él ve la relación de Estados Unidos con Chile, sabiendo que desde el 94 Chile tuvo un acercamiento con el NAFTA y en el 2004 Chile pudo firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos? ¿Se verán
mermada esa relación con Estados Unidos contra Trump? Bueno, una buena pregunta, nos acerca a nuestra realidad también. Algún interés tenemos, ¿no es cierto?, en lo que está pasando. Profesor Pablo Laza, una pregunta más. Al embajador, si me pudiera explicar un poco... ¿A cuál? Al embajador Hammer. De verdad. The Real. ¿Cómo funciona el financiamiento de la política? ¿Cómo se estructuran los PAC y los super PAC en Bueno. Estados Unidos? Para hablar de las tensiones que tienen ahí. Claro, la influencia también de esta de política de dinero, un tema que es relevante. Y yo creo que vamos a riesgos de... ¿Cómo le va a decir que no a usted, señor decano? Adelante. No tendría tal autoridad. Es un tema que es bastante complejo. ¿Qué pasa ahí a futuro con ese tema? De hecho, viene gente de la Academia de Ciencias China y vamos a organizar ese tema. Entonces, algo va, un Trump o una Clinton, ¿qué significa tener un status quo? Bueno, voy a aprovechar este micrófono ya que no ha habido muchas preguntas interesantes todas y vamos a ver espacio para poder contestarlas. Una última pregunta, no solo en el lado republicano hemos visto que un outsider es capaz de remover y meterse, digamos, y uno ve por las preguntas, digamos, capturar la atención y la incertidumbre si es que llegara a ganar, en el caso de Trump, sino que también Sanders, en el lado demócrata, ha removido, o sea, no es que el otro lado, por así decirlo, no es un problema... por eso no es un problema de un sector político, sino que pareciera es un problema de la política en Estados Unidos, cuando a los dos lados son outsiders los que están removiendo de alguna manera no solo la posibilidad de la primaria, sino el discurso. Han llevado a pronunciarse en temas que normalmente no estaban o no estaban de esa misma manera presentados. Entonces, decirle, bueno, ¿qué está pasando en los Estados Unidos cuando los outsiders, en un país tan institucional como lo presentó el embajador Hammer, y yo estoy de acuerdo, están apegados a las reglas, son dos outsiders los que están removiendo el sistema político? Así que ahora tiempo para responderlo para ambos. Bueno, voy a tomar un par de preguntas. De hecho, voy a combinar la primera pregunta con la que acabas de hacer, porque creo que están relacionadas. O sea, y la primera pregunta trataba con el tema de polarización que hemos visto en los últimos 20 años. Yo me acuerdo haber estado en la Casa Blanca trabajando en la administración de Bill Clinton, o sea, que hace unos 15, 16 años. Lo que se veía a raíz de los medios, o sea, en ese entonces, si uno se acuerda, había empezado ya CNN y había lo que era el CNN Effect, que era noticias 24 horas al día, 7 días a la semana, y una mayor cobertura de todo, que se ha ido acelerando, porque después regresé a la Casa Blanca después de la elección del presidente Obama en el 2009, y de repente no era solo CNN, ahora tenemos Fox, que está constantemente en ello, haciendo seguimiento a la política de todos los temas. Tenemos todo lo que es las redes sociales, Twitter, como mencionaba el embajador allá, que o sea, tiene mucha influencia. Entonces, ¿qué es lo que, a qué voy? Que bueno, si en un entonces había un entendimiento en la política, había críticas y había diferencias de opinión, al de repente haber un micrófono, una cámara, de repente para atraer atención a cualquier candidato o cualquier político, era mucho más atractivo salir a decir algo fuerte, a veces controversial o ataques personales, y así poco a poco, a través del tiempo, se ha convertido en la realidad política nuestra, y de hecho se está viendo en muchos sitios del mundo. Pero el hecho de que instantáneamente cualquier declaración de alguien, si es algo provocativa, sale en los medios y atrae atención, y hay un dicho en los Estados Unidos, any publicity is good publicity, aunque sea algo negativo. Eso es lo que yo creo que ha aumentado la polarización, porque de hecho si antes había críticas, la gente, los políticos se entendían, había las relaciones entre ellos, pero una vez que empiezan los ataques personales es muy difícil llegar a ese entendimiento, porque te han atacado a ti o a tu familia, son ataques muy personales. Y yo en esto critico tanto a demócratas como republicanos, que lo que yo he visto, porque también estuve en la administración del presidente Bush los primeros 6 meses en la Casa Blanca, que tanto republicanos como demócratas critican a Washington como el sitio donde las cosas no funcionan, como están rotas. Y poco a poco, pues obviamente la población, y a eso voy a la pregunta que has hecho, ¿por qué sale un Sanders o un Trump? Obviamente eso es lo que están viendo a diario.
todo el mundo, sea quien sea, están criticando al gobierno o lo que se está haciendo en Washington, sea el gobierno, sea el Congreso. Entonces quieren cambio. Y de hecho, en nuestras elecciones, la población siempre va buscando algún tipo de cambio. Por eso sale de repente un presidente, Barack Obama, cuando no se esperaba que saliera de la nada, un afroamericano, un senador poco conocido, y cuando se esperaba que Hillary Clinton iba a ser la candidata por los demócratas, y de repente sale Barack Obama. Entonces, esa polarización, que yo no sé cómo se puede retroceder, porque de hecho ya se ha perdido ese sentido de civilidad en la política, lleva a más, y la población todo lo que ve es algo muy negativo de lo que ocurre en la política, mucha crítica. Entonces, si uno siente que las cosas no le van bien, pues debe ser que las cosas están mal en Washington, entonces hay que mandar a alguien nuevo, y de hecho el fenómeno de Trump, bueno, él es alguien que viene de afuera, del mundo de negocios, empresario, conocido, pero no es un político. Y Bernie Sanders, aunque lleva 30, 40 años en la política, tampoco era muy conocido. Entonces él sale con una ideología muy atractiva, haciendo promesas que no sé si se podrán realizar o no, pero que son atractivas en cuanto a educación, en cuanto a salud, en cuanto al tema de financiamiento que preguntó el profesor ahí antes, y que podemos tocar un poco el tema. Entonces, de eso va. Entonces, lamentablemente yo creo que no se puede retroceder. Veremos si cómo vamos a convivir con esa polarización, y de hecho en los Estados Unidos una cosa curiosa, y el embajador lo mencionó, o sea, hay una tendencia en los Estados Unidos que si la presidencia va a un partido, que el Congreso va al otro, porque los estadounidenses quieren una balanza. Entonces es muy común que si sale un presidente demócrata, que de repente el Senado sea republicano, o viceversa. E incluso cuando tienen la mayoría, la próxima elección, que es el midterm, entre medias, suele salir el partido que no está en la Casa Blanca como mayoría, porque el pueblo estadounidense quiere un balance, no quiere cambios muy dramáticos, aunque siempre quieren el cambio. Entonces no sé si me explico bien, pero yo creo que el fenómeno de la prensa y la cobertura de la política, y es que es tan constante, ha dado a esta polarización, y que después nos ha llevado de repente a que quién se podría imaginar que para ser presidente de los Estados Unidos es el único trabajo en los Estados Unidos donde no tienes que tener calificaciones, ¿no? O sea, puede ser quien sea, e incluso es más atractivo si no tienes ninguna experiencia en la política, de repente es alguien interesante que a lo mejor va a arreglar todo. Veremos. En cuanto a un par de otras preguntas, que yo sé que hubo una para el embajador, pero tocar el tema de la financiación, hay dos, y obviamente y parte de la campaña de Bernie Sanders es obviamente que hay que cambiar el tipo de financiación, porque hay demasiado dinero involucrado en la política estadounidense. Pero tenemos la financiación que es por individuos, que eso hay límites muy estrictos en cuanto a cuánto un individuo puede dar a una campaña. Y todo, lo único que uno puede decir que del sistema es que es muy transparente, se puede ver y se sabe quién está dando dinero a qué candidato y cuántos son los montos. Y eso se tiene que declarar, y es abiertamente, y todas las campañas lo muestran. Pero hay el fenómeno de los super PACs, que no son estrictamente asociados con un candidato, o sea, no son controlados por el candidato, pero ellos pueden hacer contribuciones mayores, sin límites a los candidatos, y ese es el juego. Entonces, obviamente, en la política en los Estados Unidos, donde hace falta hacer unas campañas extensivas en los medios, donde hay que hacer los spots, que curiosamente, como dijo el embajador muy hábilmente, que Trump no le ha hecho falta en verdad hacer spot, porque está constantemente en el 24/7 o entre Fox y CNN y todas las demás, con prensa libre, o sea, hace eso. Pero cualquier candidato tiene que hacer sus spots, eso cuesta muchísimo dinero. Obviamente tienen que tener militantes en todos los estados, tienen que montar una campaña. Eso va a la pregunta que hizo el decano, si alguien no sale como candidato nominado del partido, digamos Bernie Sanders pierde y quiere presentarse como independiente, lo podría hacer, pero lo que necesita entonces es tener una infraestructura para presentarse en los 50 estados y tal, y todavía se habla, bueno, podría aparecer un Michael Bloomberg, como estaba diciendo el embajador,
Hay un candidato, está el senador David French, que es alguien independiente, los republicanos quieren sacarle, obviamente está el Partido Libertario, entonces todavía pueden ocurrir muchas cosas de aquí a julio, pero claro, se espera que el panorama esté un poco más claro. Y último, toco el tema del TPP, que obviamente es algo importante que mencionó el decano. Claramente es una prioridad para el presidente Obama sacar el TPP este año y él está trabajando en ello. Curiosamente, los republicanos que tienen mayoría en el Senado, que deberían estar apoyando el TPP, están esperando precisamente porque es un año electoral a ver cómo se adelanta en esto, pero tenemos una sesión de Congreso después de las elecciones de noviembre, el 8 de noviembre y el 20 de enero, que se llama el lame duck session del Congreso, o sea que hay un Congreso que se va a reunir. Y hay mucha expectativa que en ese Congreso se apruebe el TPP. ¿Y por qué? Porque como ha dicho el decano, los dos candidatos principales, tanto Trump como Hillary Clinton, han salido en contra, y bueno, Bernie Sanders aún más, contra estos tratados de libre comercio y específicamente el TPP, que significa que todos los republicanos que apoyan el libre comercio van a querer asegurar de que se haga antes de que salga quien salga, porque aunque salga, digamos, su candidato que puede ser Trump, no puede avanzar. Y los demócratas, que hay muchos que también apoyan, pero antes de unas elecciones no quieren salir a expresarse a favor del libre comercio que reciben mucho apoyo del movimiento laboral y otros intereses, entonces ellos también van a decir, bueno, esta es la oportunidad, porque aunque salga Hillary Clinton, aunque ella a lo mejor eventualmente puede apoyar un TPP, al principio va a tener que hacer algo para mostrar porque ahora y antes no lo apoyaba. Entonces hay muy gran posibilidad de que se haga eso, que se ratifique en esos cortos meses. Es complicado, es difícil, pero se ha hecho anteriormente. Entonces, en eso lo dejo. Pero había una pregunta, Nancy. Muchas gracias, embajador. Don Darío. En su mente traten de poner el tamaño de la economía chilena en el ranking de economías mundiales. Se le imaginen alguna pista. Top 5, top 10, top 20, top 30, top 40. ¿Dónde ponen a Chile en el ranking? Ahora piensen en otro ranking. ¿Qué país es número 2 en el ranking de usuarios del Canal de Panamá? Chile. Y para salir segundo en ese ranking hay que ganarle a Estados Unidos o a China. Entonces, cuando hablamos del TPP, estamos hablando y el riesgo de proteccionismo en cualquier parte del mundo y en Estados Unidos en particular. Es como el chiste ese ¿lo conocen, el de la gallina y el cerdo? Que te dicen que en el desayuno la gallina está involucrada y el cerdo está comprometido, porque la gallina puso el huevo, no va, en cambio el cerdo se lo están comiendo. Bueno, Chile en el comercio mundial está involucrado y comprometido. Cuando un finlandés, y pongo el ejemplo a propósito, que ya no usan Nokia, cuando un finlandés compra un iPhone que fue diseñado en Estados Unidos y hecho en China, Chile está ganando plata. Vean los componentes de ese teléfono. Cuando se construye una casa y se cablea entera, hoy día las casas están infinitamente más cableadas, Wi-Fi o no Wi-Fi, el consumo de cobre, metales. Los autos, Musk, ¿cómo se llama este? Elon Musk, y todo lo que está haciendo con los autos eléctricos, Tesla, todo lo que eso significa para Chile. Pero en fin, el comercio exterior para Chile no depende solo de las cosas que le compren a Chile. Las cosas que se construyen en otras partes tienen alguna parte. Entonces, todo lo que sea pro intercambio libre para Chile es muy importante en primera persona. Cuando vivía en la ciudad, usted es de Washington, ¿no? Sí. Cuando vivía en la ciudad de Embajador, una tormenta gigantesca hace unos años, y se les acabó la sal que usan para bajar el punto de congelación de la nieve, para limpiar las calles en definitiva. Y bueno, al final la solución vino de Chile. Sal. Entonces, frente a la calle de la casa tiraban toneladas y toneladas de sal chilena, más de la que se necesitaba. Pero, y un comentario que lo hago porque para Chile el fenómeno no va a ser extraño, la polarización. La pregunta no se me hizo a mí, pero lo menciono por eso. Uno de los factores de polarización, y es relevante porque es inevitable para Chile en el futuro experimentarlo, y es lamentablemente así, tiene que ver con el voto voluntario.
Cuando el voto es obligatorio y todo el mundo vota y vota gran cantidad de gente que no le importa mucho, es normal que ser el más simpático, ser el más conocido sea suficiente para mucha gente ser electo. Cuando el voto es obligatorio, se dan dos fenómenos que ambos contribuyen a la polarización. Primero, hay que lograr que la gente vaya a votar. Y yo sé que ustedes se sienten moderados, personas moderadas, pero ustedes no son moderados ni respecto a su trabajo, ni su familia, ni sus hijos, ni de alguien que los asaltó. Y la gente tiende a votar por cosas que siente apasionadamente, no moderadamente. Y la política tiende a hacerse, cuando hay voto voluntario, en torno a discursos muy extremos y poco promediables. Y segundo, y esto es lo peor de todo, atacar se transforma en buen negocio. Porque en un mundo de voto obligatorio, en que los rivales somos nosotros, a la gente que le cae mejor Gonzalo va a ir a votar por Gonzalo porque está obligada a ir a votar. Cuando el voto es voluntario, yo no necesito convencerlos que voten por mí. Me basta con convencerlos que se queden en su casa, a los votantes de Gonzalo. Y atacarlo durísimo y debajo de las rodillas del cinturón, se transforma atrozmente en una realidad muy fea que se transforma en un buen negocio. Hacer que los votantes de Gonzalo se queden en su casa atacándolo. Y yo creo que eso, lo menciono porque, como digo, creo que es algo que se nos viene a nosotros también. Y es así nomás. Fallé la pregunta, creo que era de Víctor, ¿no? Que era la de, o sea, ¿qué cambios podríamos esperar si saliese Trump como presidente en política exterior? Bueno, primero hago un comentario. O sea, yo llevo de diplomático 25 años y en todas las elecciones previas, cuando se me hacía una pregunta si sale X o Y de presidente, ¿qué cambios podemos esperar a la política exterior de los Estados Unidos? Yo solía decir que la verdad no hay grandes cambios en la política exterior de Estados Unidos. Suele ser una política de Estado, lo que hay cambios, hay matices, cambios de matices, cambios en la retórica y a lo mejor en algún caso específico hay una diferencia de opinión. Mucho de lo que se oye y se escucha en las campañas parece bastante radical o que va a haber un cambio. Después, de repente, son elegidos presidente, empiezan a recibir todos los briefings y de noviembre a enero cambian. Y el momento que se sientan en la oficina oval, de repente hay un peso enorme que le cae a ese individuo y empieza a pensar las cosas y ven la lógica de por qué hacemos en nuestra política exterior las cosas como las hemos hecho y bueno, a lo mejor hay que haber un cambio. Pero te digo, en el caso de Donald Trump, no sé, porque es un candidato que viene de afuera del todo, ha dicho algunas cosas, en muchos temas a lo mejor retrocede, cambia. Y no sé cuál sería el efecto si él es elegido presidente en ese momento entre noviembre y enero, con quienes van a ser los que le van a aconsejar, y después cuando se siente en esa silla y le caiga ese peso enorme, cómo va a afrontar el tema de la política exterior. Yo diría que con más certidumbre, obviamente he trabajado para Hillary Clinton muy de cerca, y bueno, a Sanders no le conozco bien, pero yo creo que ahí habría más continuidad. Obviamente va a haber cambios, o sea, incluso hubo cambios bastante dramáticos, como dijo el embajador, entre la política exterior de George Bush y Barack Obama, en cuanto a nuestro involucramiento en las guerras en Afganistán, Irak y alrededor del mundo. Entonces, no te puedo decir con certeza, porque en verdad no sé si él mismo sabe. O sea, porque todavía está aprendiendo, y esa es la realidad, él lo dice, no es que, porque él no ha estado metido en los temas de política exterior, y bueno, tiene sus impresiones y a través del tiempo, y de hecho, una vez que uno es ya candidato, después de la convención republicana, cuando salga el candidato nominado Donald Trump, entonces empieza a recibir los briefings del gobierno, o sea, de inteligencia y todo lo demás, y eso también le va a ayudar a informarse y a desarrollar sus opiniones y puede, obviamente, cambiar en sus temas. En cuanto a cómo puede afectar a Chile, es una corolaria de eso, porque no sabemos. De hecho, hemos escuchado, obviamente, tanto por parte de los candidatos republicanos y demócratas, esta oposición al libre comercio, y obviamente Chile es uno de los países con más tratados de libre comercio más extensos en el mundo, entonces eso puede impactar, pero la verdad es que tenemos un tratado de libre comercio con Chile y eso no se va a deshacer. Entonces, la cuestión sería más si vamos a más como con el Tratado Transpacífico o no, pero yo diría que al por mayor las relaciones que hemos tenido entre Chile y Estados Unidos ya por mucho tiempo han sido excelentes y van a seguir siendo excelentes, salga quien sea
saga, porque al fin del día tenemos valores compartidos, o sea, valor por la democracia, respeto a las instituciones, ambición de tener, o sea, una economía libre y abierta que permita posibilidades. Entonces yo creo que en esos temas, y también en cuestiones de educación, muchos chilenos van a los Estados Unidos a estudiar, incluso más estadounidenses están viniendo a Chile, a las buenas universidades que tienen aquí. Entonces yo creo que mi predicción, la única que me atrevo, es que de aquí a un año vamos a seguir igual de bien. Entonces, gracias. Bueno, con esa promesa del embajador... le quería dar las gracias por el tiempo, por la opinión experta, por la honestidad con la que han contestado y también porque parte del objetivo del Centro de Políticas Públicas de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo tiene que ver con darle la oportunidad a nuestros alumnos de poder acercarse un poco a la información, acercarse a voces expertas, a personas que son capaces de compartir una mirada interesante como lo que hemos vivido en esta mañana. Así que muchas gracias, embajador Hammer, muchas gracias, Darío Paya. Con un aplauso los despedimos.